Bueno, ahora sí. Vamos a pasar a ver este nuevo tema. Sí, este es el balanceo de ecuaciones químicas. ¿A qué hace referencia el balanceo de ecuaciones químicas? Sí, a que por diferentes cualidades, este, cualidades de la materia exactamente, sí, lo mismo que se utiliza para generar un nuevo elemento, va a estar del otro lado, ¿sí? O sea, por ejemplo, si utilizamos 10 gramos a ver, de ejemplo, si utilizamos 1 kilo de verduras y alimentos para preparar la sopa, vamos a tener que tener 10 kilos de sopa, ¿sí? Ya sea en diferentes estados, pero vamos a tener que tener la misma masa. Sí, entonces que muchas sustancias químicas pueden combinarse para dar lugar a otra sustancia de distinta naturaleza. Sí, estos son reacciones químicas. Por ejemplo, cuando mezclamos el polvo para la gelatina, ¿no es cierto? Y el agua, sí, son sustancias diferentes que nos dan como resultado algo totalmente diferente, ¿sí? Un nuevo compuesto, una nueva sustancia química, ¿sí? De diferentes características. Es entonces que estas ecuaciones químicas constan de dos miembros, ¿sí? Los reactivos, que son los elementos que se van a unir o a transformarse, para generar los nuevos productos, ¿sí? Y estos siempre van a estar, estas ecuaciones, ¿sí? No están igual que en matemáticas, separadas por el igual, ¿sí? Están separadas por una flecha. Esta flecha indica el sentido de la transformación, ¿sí? Esto nos ayuda a diferenciar de qué lado están los reactivos y de qué lado están los productos. Siempre tenemos que estar atentos a eso. Sí, porque a veces, por cuestiones quizás de ejemplos trampa, de ejercicios trampa, la flecha está del otro lado y si se les pide que indiquen reactivo y producto, se pueden confundir en eso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para aclarar que los elementos que se mezclan nos van a dar uno totalmente diferente. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, si mezclamos los reactivos A y B, nos van a dar los productos C y D. ¿Sí? No necesariamente nos van a dar los mismos compuestos. ¿Sí? Van a llamarse diferente y van a ser diferente. Sí, es por eso que separamos reactivos y productos con el signo más. Sí, cada vez que vean un signo más es que eso forma un compuesto diferente o es un elemento aparte del que ya se nombró al inicio. Entonces, cabe recalcar que para efectos de entender, sí, recuerdan que decíamos que, como les digo, se pueden mezclar, los reactivos pueden ser de diferente tipo, ¿sí? Ya sea sólido, líquido, gaseoso o esté disuelto en un medio acuoso ya. Es entonces que normalmente para aclarar ese tipo de dudas de qué estamos mezclando y en qué estado se está mezclando lo que hacemos, que siempre vamos a indicar el estado de la materia, entre paréntesis, con su símbolo, por ejemplo, el símbolo, los elementos sólidos con una S, los elementos líquidos con una L minúscula, el gas igual con una G minúscula y los medios acuosos con una AC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un medio acuoso? Es que el elemento está disuelto en agua. ¿Sí? Ahora, las reacciones químicas obedecen a las leyes de transferencia de la materia. Estas leyes de transferencia de la materia lo que hacen es principalmente indicarnos por qué las cualidades de la materia se dan así. Entonces, la primera ley de transferencia de la materia es la ley de conservación de la masa. ¿Qué dice la ley de conservación de la masa?
Esta nos dice que la masa no se crea ni se destruye, ¿sí? Solamente se transforma. Esto es lo que les indicaba antes, ¿sí? Que si mezclamos 10 kilos de ingredientes para preparar una sopa, vamos a tener 10 kilos de sopa, ¿sí? Los ingredientes se van a transformar y vamos a tener un resultado igual. Sí, ustedes pueden decir, no, porque se pierde comida cuando se pelan las cosas, cuando se cocina, cuando se fríe, quizás se vuelve más ligero, los fideos cuando se cocinan se vuelven más pesados, sí, pero toda esta materia sigue ahí, entonces, digamos, serían 10 kilos de alimentos, nos dieran igual una sopa más desperdicios, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la masa total de reactivos va a ser igual a la masa de productos. ¿Ya? ¿Estoy siendo claro con esta explicación? ¿Alguna duda acerca de esta ley de conservación de la masa? Por ejemplo, si cocinamos una libra de papa Sí, entonces, como usted dice, si para, cocinamos, para un... Sí, sí, o sea, yo digo, si cocinamos una libra de papa, calculando como para 2 platos, ¿tendría que salir la misma cantidad? O yo soy... es que sale la misma cantidad, pero se toma en cuenta todo lo que se produce en la reacción. Entonces, eso le digo, por ejemplo, usted, ¿no es cierto? Se pela la papa, se cocina la papa, entonces, de papas más agua nos va a dar puré de papa más desperdicios, que van a ser las cáscaras y todo eso, ¿sí? Pero debería quedar una masa similar. Sí, esto ya vamos a ir viendo con ejemplos claros de cómo funcionan estas uniones, estas transformaciones de materia. Sí, por ejemplo, a ver, si tenemos 100 gramos del reactivo A con 50 gramos del reactivo B, vamos a producir, ¿no es cierto? Como ya les dije antes, los productos C y D. Y sabemos que del producto C tenemos 70 gramos, ¿sí? Por ejemplo, podrían ser 100 gramos de papa más 50 gramos de agua, nos van a dar 70 gramos de puré. Sí, y el D van a ser los desperdicios. Sí, entonces queremos saber cuántos gramos, digamos, quizás de papa y de agua desperdiciamos al hacer el puré, no sé. Tenemos los 100 gramos más los 50 dan igual a los 70 gramos del puré más el desperdicio. Lo que hacemos es despejar la D, sí, hacer la ecuación y nos queda que D son 80 gramos. Sí, entonces, suponiendo en este ejemplo, el desperdicio serían 80 gramos. Entonces, no es cierto. A veces parece que la materia de alguna forma se pierde en las transformaciones de la materia, pero en realidad siempre está en algún lugar o en algún estado, ¿sí? Ya sea cuando se evapora el agua o ya sea cuando cocinamos fideo y el fideo absorbe el agua, sí, la materia siempre, la masa con la que estamos trabajando siempre va a estar en algún lugar, ¿ya? Entonces, esta es la primera ley que rige las ecuaciones y las reacciones químicas, ¿sí? Es que la materia no se destruye, solamente se está transformando a otro estado. Ahora, la segunda ley de transferencia de la materia es la ley de las proporciones definidas, ¿sí? Esto quiere decir que cuando combinamos dos o más elementos, van a formar un compuesto diferente, pero que va a tener estas mismas cualidades, los mismos elementos que tenía el compuesto anterior, sí, en la misma proporción. Entonces, por ejemplo, digamos, retomando el ejemplo de la papa. Sí, tenemos, como les digo, a ver, tenemos tenemos 1 kilo de papa más 1 litro de agua, ¿sí? Y esto nos va a dar 1 kilo de puré. Entonces sabemos que ese kilo de puré está formado por una parte de agua por cada 10 de papa. ¿Sí?
Entonces sabemos que existe esta relación, esta proporción, ¿sí? Que se va a mantener entre reactivos y productos. Ahora, como ejemplo, para obtener agua, ¿sí? Por cualquier procedimiento que se nos ocurra, ¿sí? Por purificación de agua, por ósmosis, vaya, en serio, por cualquiera de los elementos, de las formas que hay de obtención de agua, de purificación de agua, ¿sí? Sabemos que por cada gramo de hidrógeno, se van a reaccionar exactamente 8 gramos de agua, ¿sí? Sin importar, cuántas veces la relación siempre va a estar de 1 a 8. Sí, por cada gramo de hidrógeno, 8 de oxígeno. Por lo tanto, si ponemos 2 gramos de hidrógeno, como tenemos aquí en la tabla que estamos viendo en este momento, sí, por cada 2 gramos de hidrógeno vamos a tener 16 de oxígeno. Sí, lo que nos dice que si simplificamos, ¿no es cierto? La mitad 1, la mitad 8. Sí, mantenemos el 1 gramo de hidrógeno por los 8 de oxígeno. De igual forma, si es que aumentamos la masa de la reacción, sí, vamos a tener 10 gramos de hidrógeno más 80 gramos de oxígeno. ¿Sí? Esos son la proporción necesaria para que se cumpla la transformación. ¿Sí? Entonces, esta relación, esta proporción se va a mantener siempre entre el reactivo y el producto. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejemplo entonces. A ver, balancear la ecuación de la síntesis del amoníaco. Sí, entonces, sabemos que el nitrógeno en estado gaseoso está compuesto de 2 moléculas de nitrógeno normal, ¿no es cierto? Es entonces por eso que tenemos N2 en gramos en estado gaseoso más hidrógeno en estado gaseoso. Sí, reaccionan entre ellos y nos dan como resultado amoníaco en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, para balancear la ecuación, primero separamos los elementos que tenemos del lado del reactivo y luego del lado del producto. Entonces, esto que sería el lado del reactivo, ¿no es cierto? Sí, a ver. El nitrógeno, como les digo, a ver, ¿qué color equivocado yo? Del nitrógeno tenemos 2 moléculas. Y del hidrógeno tenemos igual 2. Sí, ahora nos vamos al lado del producto. En este caso, del lado del producto, tenemos nitrógeno igual a 1. Sí, hidrógeno igual a 3. Sí, le separamos igual como si fuéramos a buscar la masa. Sí, entonces, lo primero que vemos, ¿no es cierto?, es que el nitrógeno no está igual de ambos lados, ¿sí? No tenemos el mismo número de moles del nitrógeno. Entonces, lo que hacemos es encontrar el multiplicando por el cual se va a igualar. Entonces, acá tenemos 2, en el reactivo tenemos 2 y en el producto tenemos solamente 1. Entonces, para obtener 2 nitrógenos, lo que tenemos que hacer, multiplicar el producto por 2. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el nitrógeno que era 1, ahora va a ser 2 por 1, 2. Pero también cambiamos el valor del hidrógeno. ¿Sí? Entonces sería 2 por 3, ahora va a ser 6. ¿Sí? Cambiamos el balance. Entonces, ahora tenemos los 2 nitrógenos, pero tenemos 6 hidrógenos. Entonces, volvemos al lado del reactivo.
vemos que del lado del reactivo solamente tenemos 2 hidrógenos. ¿Sí? Como el hidrógeno está solo, no está con otro elemento, podemos multiplicarle directamente a este. Entonces lo que hacemos es multiplicar el hidrógeno por 3. ¿Para qué? Para que se iguale y se mantenga tanto la relación como el porcentaje entre ellos. Entonces el hidrógeno pasa de tener 2 a 3 por 2, 6. ¿Sí? Y de esta forma tenemos el mismo número de moléculas, de moles, sí, en ambos lados de la reacción. Sí, entonces comprobamos que tenemos 2 moléculas de nitrógeno en cada lado y 6 de hidrógeno. Sí, entonces según la ley que vimos antes, de proporciones definidas, en este caso, sí, tenemos ya la misma proporción de elementos de ambos lados. Ahora, ¿cuál era la otra ley de transferencia de la materia? ¿Alguien se acuerda lo que acabo de decir? ¿No? ¿Nadie? No, Bueno, sí, profe, pero es que ya me confundí acá donde usted le multiplica el 3, donde, donde le pone el 3 para allá. pasar de los... Ajá. Como les digo, ese 3 le ponemos ahí. La multiplicación, licenciado, ahí es lo que me confunde. Ya, como les digo, para balancear ecuaciones químicas tenemos que hacer que que haya el mismo número de moles, que se mantenga la proporción en ambos lados, ¿sí? En el reactivo y en el producto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener el mismo número de átomos, de moléculas, de moles, en el reactivo y en el producto. Entonces, lo primero que hacemos es contar las moléculas. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan que primero teníamos 2 de nitrógeno de este lado y solamente 2 de hidrógeno? Y de este lado de acá teníamos 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para igualar, esto se llama método de tanteo. ¿Sí? Que vamos viendo elemento por cuánto podemos multiplicar para que esta proporción se mantenga, ¿sí? Esta proporción que dice que tenemos que tener el mismo número de moléculas de ambos lados de la reacción. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que necesitábamos aumentar el número de nitrógenos en la reacción, ¿sí? Entonces multiplicamos por 2 para igualar los nitrógenos, ¿sí? Cuando igualamos esto, sí, pudimos decir que los nitrógenos, ¿no es cierto?, estaban iguales ya de ambos lados de la reacción. Sí, pero los hidrógenos aún no estaban igual. Sí, porque si hacíamos, ¿no es cierto?, 2 por 1 del nitrógeno, ya teníamos los 2 nitrógenos que estaban igualados. Y 2 por 3, 6 hidrógenos. Sí, y de este lado teníamos solamente los 2 hidrógenos que estaban de base, en la fórmula base. Sí, entonces para que se igualen, para tener el mismo número de moles, tenemos que trabajar con 3 moles de hidrógeno. Sí, entonces por eso multiplicamos el hidrógeno gaseoso por 3. ¿Para qué? Para que se mantenga y sea una reacción química estable, ¿sí? Entonces, como multiplicamos por 3, le cambiamos, volvemos a realizar la sumatoria de elementos, entonces tenemos de nitrógeno tenemos 2 moléculas y de hidrógeno tenemos 3 por 2, 6, ¿sí? Esto con la finalidad de poder decir, ahora que ya tenemos igualado tanto
nitrógeno como hidrógeno. ¿Ya? Ya. Por lo general tendría que quedar siempre El igual, mismo, ajá, del mismo. exacto. Ajá. El mismo número, ¿sí? Entonces, esto es lo que, entonces, este primer paso nos ayuda a comprobar la ley de proporción de la materia, ¿no es cierto? Que están igual en ambos lados de la reacción. Ahora, la otra ley de transferencia de la materia decía que tenemos el mismo, que la misma masa del reactivo va a verse reflejada en el producto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros ya aprendimos cómo calcular la masa? Entonces, podemos ir calculando la masa de cada elemento, ¿no es cierto? A ver, de este N2, calculemos primero la masa, a ver. ¿Sí, no es cierto? El nitrógeno, que sería igual al, a ver, el peso del nitrógeno es 14, ¿no es cierto? Ya, por las dos moléculas que tenemos aquí. ¿No es cierto? Y esto sería igual a 28. ¿Ya? Ahora el hidrógeno. El hidrógeno tenemos que pesa 1 gramo, ¿no es cierto? Y le vamos a multiplicar por 6, ¿sí? Porque no es cierto. Aquí tenemos los 2 del hidrógeno gaseoso por los 3 que le pusimos, ¿sí? Tenemos 6 hidrógenos, ¿sí? Entonces tenemos 1 por 6, 6 gramos. ¿Ya? Ahora, del lado del NH3, hacemos primero el nitrógeno, ¿no es cierto? Que ya vimos que era 14. El hidrógeno que era igual a 1 por 3 moléculas que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces el NH3 pesa 17 gramos, ¿no es cierto? Ahora lo que hacemos es reemplazar estos valores en esta primera fórmula. Sí, entonces, a ver, el nitrógeno sería 28 gramos más el hidrógeno que serían 6 gramos. Van a reaccionar y a darnos 2 moléculas de NH3 que cada una pesa 17 gramos. ¿Ya? Entonces, 28 más 6 son 34 gramos. 34 gramos, ya. ¿Sí? Y 2 por 17 son 34 gramos igual. Entonces, de esta forma comprobamos que está balanceada porque cumple las dos reglas de transferencia de la materia. Primero, se mantiene la proporcionalidad, es decir, que tenemos el mismo número de moléculas de ambos lados de la reacción, tanto en los reactivos como en el producto. ¿Sí? Y la segunda regla que decía la conservación de la masa, que la masa que está en el reactivo va a ser igual a la masa del producto. Ya, en este caso está comprobado, ¿verdad? Porque tenemos 34 gramos de cada lado y se mantiene la proporcionalidad. Sí, 2 nitrógenos de un lado, 2 nitrógenos del otro, 6 hidrógenos de un lado, 6 hidrógenos del otro. ¿Cómo le ven? ¿Estuvo claro este primer ejemplo? Sí, Lice. Sí, pero hágale otrito, licenciado.
no se preocupen, siempre hacemos más de un ejercicio. Ya saben. A ver. Entonces, guardamos esto para luego subirles. ¿Ya copiaron lo que está aquí ahorita? ¿Ya puedo borrar lo que está escrito? ¿Ya? ¿Borro Ya, nomás? listo. Un ratito. Ah, ya, no se preocupe. Listen, por ejemplo, si a usted nos manda a hacer un ejercicio, ¿hacemos todo este procedimiento? Sí, tiene que hacer todo. Primero, se igualan los números para ver que se cumpla la ley de proporcionalidad y luego se busca la masa para comparar, para ver la ley de transferencia de masa. Sí, siempre hay que hacer los dos. A menos que en el ejercicio les pida, sí, porque la mayoría de veces, si está bien balanceado, si están bien los números, va a estar bien el peso. Sí, es solamente una forma de comprobación. Disculpe, licenciado, es que me confundí en la parte de dónde sale el 14 y el 17. Ah, ya, es el peso. Sebastián creo que fue, ¿sí, no es cierto? Sí. Ya, verá, lo que hacemos es buscar la masa atómica de cada elemento y le multiplicamos, igual que hacíamos en reacciones en la materia anterior cuando buscábamos la masa de los compuestos químicos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos buscando la masa del N2, entonces del nitrógeno. Entonces, buscamos la masa del nitrógeno en la tabla periódica, que es 14, y la multiplicamos por el número de nitrógenos que tenemos en ese reactivo. Si en el N2, que tendrías pues 2 moléculas de nitrógeno, 14 por 2 igual a 28 gramos. Y en el hidrógeno, o sea, sale 17. 6. ¿Y por qué por 1? Porque ese es el peso del hidrógeno. Ah, Profe, ahí donde dice 17 gramos, yo ahí me confundí. Donde dice NH de las 3 moléculas que ustedes Ah, tenían, ya. ¿cuál es esa parte ahí? No le entendí. Ah, ya. Es que yo aquí hice, le separé, ¿no es cierto? Teníamos el NH3, entonces le separamos. Primero vimos el peso del nitrógeno, que es 14, luego el peso del hidrógeno, que era 1 gramo por 3,13, ¿sí? Y sabemos que entonces sumando el 14 más 3, 17, sabemos que Es 17 gramos. ajá, Ay, ay, que el ay, NH3 ay, pesa 17 gramos. ay. Ok, gracias. Ya, perfecto. Ahora sí voy a borrar ya para pasar con el siguiente ejercicio ya. A ver. A ver, esperen si cambio de pantalla. A ver. ¿Dónde está? Ya. Entonces, a ver. Primero vamos a nivelar, a balancear la ecuación del óxido de manganeso, ¿no es cierto? Entonces, espacio. Entonces, nuevamente vamos haciendo igual paso por paso. Primero, del lado de los reactivos, separamos cada elemento y contamos cuántas moléculas tenemos de ese elemento.
Entonces sería magnesio igual a una molécula, ¿no es cierto? Y oxígeno igual a 2. Ya. Del lado del producto vuelta, tenemos igual magnesio 1, sí, y oxígeno igual a 1. Entonces ya, lo primero que vemos es que el que está desbalanceado, ¿no es cierto? Es el oxígeno. Entonces tenemos que encontrar el índice por el cual le vamos a multiplicar a este. Entonces, vemos que le falta multiplicarle por 2 para alcanzarle. ¿Sí? Entonces, multiplicamos por 2 y volvemos a contar las moléculas. ¿Ya? Entonces, las moléculas de magnesio cambiaron. 2 por 1 del magnesio, ahora tenemos 2 moléculas de magnesio. Y de oxígeno, ahora tenemos 2. Entonces, podemos decir que ahorita el oxígeno ya está nivelado, ¿sí? Y como les digo, lo que puede pasar siempre es que cuando nivelamos uno de los elementos, el otro se desnivela, el otro se desbalancea, ¿sí? Ahora, pero aprovechamos que el magnesio igual está solo y le podemos multiplicar al magnesio por 2 para que se cumpla la proporción, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos el magnesio por 2. Sí, entonces volvemos a contar en este ejercicio, sí, en este lado de la reacción, en el lado de los reactivos, sí, 2 por 1 del magnesio, tenemos 2 y en el oxígeno se mantiene y no cambiamos. Entonces, ahora sí, tenemos que se cumple la proporción, ¿no es cierto? Entonces, Dice, y no podía quedar también 1-1. pero recuerde que que el oxígeno estaba desnivelado al inicio. Sí, en el primer planteamiento, recuerda cuando hicimos, teníamos de este lado un magnesio y 2 oxígenos, y del otro lado teníamos un magnesio y un oxígeno. Entonces teníamos que nivelar primero el oxígeno, ¿sí? Que era lo que se veía desnivelado en ese momento. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 para que se igualen los oxígenos, ¿ya? Y cuando igualamos el oxígeno, como les digo, se desbalanceó la porción de magnesio y ahora ya está igual. ¿Esto qué quiere decir? Sí, que cuando unimos 2 moléculas de magnesio y un oxígeno gaseoso, sí, un O2, vamos a obtener 2 moléculas de óxido de magnesio. ¿Sí? ¿Tienen claro esto? Sí, es para mantener la estabilidad de la reacción. Sí, esto que estamos haciendo es cómo vamos a obtener en realidad ya los compuestos químicos de forma práctica. Sí, cuando veíamos los ejemplos anteriores, veíamos que a veces como solamente se ocurría la reacción y listo. Ahora sabemos con exactitud qué tanto tenemos que mezclar para que la reacción esté nivelada, ¿sí? Para que la fórmula empírica funcione, para que la fórmula molecular funcione en realidad. ¿Sí? Listen, hay una pregunta. Listen, como por ejemplo ya, ¿siempre va a ser 2 o puede venir cualquier otro número? Puede venir cualquier otro número. Depende de cuánto se necesite para que se iguale. Hice una pregunta, disculpe. Dígame, En Sebastián. el momento de sumar los dos elementos, en este caso magnesio y oxígeno, ¿por qué no se puso magnesio, oxígeno y el 2? O sea, y solo se le puso como si estuviera uno nomás. Porque eso ya forma un compuesto. Si ven que del lado del reactivo tenemos separado al magnesio más el oxígeno. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir?
que los elementos fueron unidos cuando estaban independientes. Ocurre la reacción y estos dos elementos se unen para formar un nuevo compuesto. ¿Ya? Entonces, si tiene algún otro número, o sea, como quien dice, se lo elimina para formar un solo compuesto. Es que verán, cuando ocurre la reacción química de estos dos elementos, ¿no es cierto? Sí. Tiene el magnesio tiene un número de oxidación de 2. ¿Se acuerdan que vimos una pequeña clase sobre esto? Sobre cómo se formaban los compuestos. No sé si ya estaba usted, pero bueno. Verán, el magnesio tiene un número de oxidación más 2. Al unirle con el oxígeno, a ver, más el oxígeno que tiene de número de oxidación igual menos 2, reaccionan y estos dos se unen, ¿sí? Y forman este compuesto que se llama óxido de magnesio. Sí, este magnesio, digamos, químicamente a nivel atómico, tiene puede compartir 2 electrones y el oxígeno puede ceder. No me acuerdo, no son electrones. Bueno, este número de átomos de la valencia. Lo que pasa es que estos dos se simplifican entre ellos, ¿sí? Se eliminan y nos dan como resultado, ¿sí? MgO. ¿Sí? Entonces es por eso que se pierde, como usted dice, Sebastián, 2. Sí, es por entiendo. Entonces, si fuera otro número, por ejemplo el 3, ya se lo pone nomás en los dos números, ¿verdad? Ajá, exacto. Depende de cómo esté funcionando la reacción química. Depende Si son totalmente de números la pares, reacción. simplifica entonces nomás. Sí, exacto. Pero en las reacciones no van a tener que modificar esos índices. Sí, solamente encuentran cuántas veces tienen que agregar una molécula para que dé ese compuesto. Ya, gracias, licenciado. Ya. Ya, entonces, ese ya es el paso 1, ¿no es cierto? Ahora el paso 2 es encontrar y comprobar la ley de la conservación de las masas. Entonces, ahora vamos a buscar igual de elemento en elemento. A ver, del lado del reactivo, el magnesio pesa 24. ¿No es cierto? Y el oxígeno... Ay, ¿qué hice yo? Y el oxígeno, ¿no es cierto? Pesa 16, sí. 16 por 2 es igual a 32. Ahora igual, del lado del producto, igual que antes, hacemos del compuesto, ¿no es cierto? Tenemos este óxido de manganesio. Entonces tenemos que el magnesio es igual a 24 y el oxígeno es igual a 16. Por lo tanto, el óxido de magnesio pesa 40 gramos. ¿Sí, no es cierto? Sí, profe, porque sumando dan. Ya. Y ahora reemplazamos en la fórmula. Sí, entonces recuerden que al magnesio le multiplicamos por 2, entonces le reemplazamos al 2 veces el peso del magnesio, que sería 24 gramos. Sí, más el oxígeno gaseoso, que pesa 32 gramos. Nos van a dar como reacción 2 moléculas de óxido de magnesio, que pesa cada una 40 gramos. Desarrollamos esto, sí, y tenemos 2 por 24, 48 gramos, más 22 gramos, que era lo que pesaba el oxígeno,
Sí, y 2 por 4, 80 gramos. Seguimos resolviendo. Y tenemos 80 gramos que reaccionaron entre sí para formar 80 gramos. Sí, y de esta forma comprobamos, como les digo, las dos leyes de las reacciones químicas. Conservación de masa y proporcionalidad. Sí. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta acerca de este segundo paso? Sí, sí, licenciado, más o menos me confundí. Por ejemplo, el de el magnesio es igual a 24, que creo que es el peso, ¿verdad? Ajá, 24 El, gramos. el oxígeno, el peso es 16, entonces, ¿por qué el oxígeno se multiplica por 2? O sea, que es por el número atómico que está al lado, ¿cómo? Ajá, es que verá. En la fórmula tenemos que separar como que cada compuesto. Sí, es lo recomendable para evitar cualquier confusión. Porque ya vamos a ver otras fórmulas en las que tenemos más compuestos y ahí sí tenemos que multiplicar uno por uno. Entonces, lo recomendable es primero sacar el peso del elemento como tal, ¿sí? Ya sea magnesio, oxígeno 2 o óxido de magnesio, que es de aquí, ¿sí? El MgO. Entonces, lo que primero hacemos es el magnesio solito, pesa 24, y luego, cuando reemplazamos en la reacción química, le multiplicamos por el índice que le pusimos. Sí, porque en este caso nosotros le agregamos este 2, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí le multiplicamos por este valor ya en la reacción luego para no confundirnos. A diferencia del oxígeno que ya nos dieron en la reacción, que era O2. Sí, entonces por eso cuando hacemos el oxígeno gaseoso, nos permitimos ya multiplicarle de una vez los 16 gramos que pesa el oxígeno por las dos moléculas que ya nos indicó la fórmula antes. Entonces, en este caso se multiplica por o sea, el valor que le dimos, ¿no? Y el valor que tiene al lado, ¿no? Exactamente. Sí, entonces por eso tenemos 16 gramos que pesa cada molécula por las dos que tenemos aquí, dan los 32 gramos. Y por ejemplo, en el anterior multiplicamos el nitrógeno por 2, porque el nitrógeno tenía el número 2 al lado, pero el hidrógeno tenía el número 2 también, pero lo multiplicamos por 1. Es que uno era el peso. El hidrógeno pesaba 1. Verá, ya le abro el ejercicio que hicimos antes. Un ratito. Entonces aquí solo uno se multiplica con el peso, o los dos. A ver. A ver, un segundo, ya le abro. Sí, como usted dice, verá, ya le muestro. Que sea un ratito ya que se abra. Mm. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver. ¿Ya están viendo? Sí. Ya, entonces es lo que le decía. A ver, aquí, sí, perdón, aquí ya me salté directamente a hacer esto. Aquí la forma correcta que teníamos que tendría que haber hecho igual es multiplicar el 2 por el 1. Sí, ¿no es cierto? 2 por 1 y luego multiplicarle por 3 cuando reemplazamos. Y ahí igual nos dieran los 6 gramos. Ya, sí, eso sí tengo en claro. Ya, sí, igual
como le digo, y en la que estamos haciendo ahorita, el oxígeno igual solamente tiene, ¿dónde está la presentación? ¿Dónde está el guay? Aquí está. Ya. Y en lo de ahorita, como le digo, el oxígeno tiene el 2, digamos, de este lado, ¿sí? Como ya viene predefinido, ya le podemos multiplicar ese valor para obtener el peso. A ver, hagamos otro ejemplo para que quede más claro. Si avanzamos en otros 5 minutitos. Hacer otro ejemplillo. ¿Ya copiaron lo que está aquí? ¿Ya puedo borrar para hacer el siguiente ejercicio? Sí, sí. Copiar la orden. Control C. A ver. Ya. Especie de reparo. Ya. Entonces, en este ejemplo, el monóxido de carbono, CO, reacciona con 2 moléculas de oxígeno u oxígeno gaseoso, ¿sí? Y forma CO2. Entonces, volvemos al paso a paso. Primero, separamos qué elementos tenemos, ¿no es cierto? Primero, contamos cuántas moléculas tenemos solamente de carbón, ¿sí? Entonces, de carbón tenemos solamente una. Y de oxígeno tenemos 3, ¿sí? Una del monóxido de carbono, del CO, y 2 del oxígeno gaseoso. Entonces tenemos 3 moléculas de O2 de este lado de la fórmula. Entonces nos vamos al otro lado, que igual tenemos un solo carbón, ¿sí? Y de este tenemos 2 oxígenos. Entonces tenemos que ir, como les digo, como se llama este método, de tanteo, viendo qué número necesitamos agregarle a la fórmula para que se nivele. Sí. Entonces, aquí tenemos que ir viendo más o menos cómo podemos agregarle, sí, porque sabemos que, por ejemplo, aquí en el CO2 vamos a tenerle que agregar, que si le agregamos un número, vamos a alterar también el carbón. Entonces, por ejemplo, a ver, si le ponemos primero, ¿no es cierto? Aquí el 2, ¿sí? Y volvemos a contar. Ay, ¿no es esto? Sí, entonces tenemos 2 por 1, 2 carbonos, y aumentan los carbonos. Y el oxígeno se vuelve 4, ¿sí? 2 por 2, 4. Entonces, volvemos a ver que se nos desniveló el carbón. Sí, ahorita igual no tenemos ninguno nivelado. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar el CO, el monóxido de carbono, igual por 2 para igualar el C. Para igualar los carbonos, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a contar todas las moléculas de reactivos para ver cuántas tenemos, ¿sí? Entonces tenemos 2 por 1 del carbono, ya tenemos 2 para que se iguale, y 2 por 1, 2 de oxígeno, más 2, 4. ¿Sí? Entonces, al agregarle índices a los 2 compuestos, tenemos ya nivelada la ecuación, ¿sí? Entonces comprobamos esto de la ley de la proporcionalidad,
Sí, que dice que tenemos el mismo número de lados tanto del reactivo como del producto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que pasar a hacer es comprobar la ley de conservación de masas, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a buscar los pesos atómicos de cada compuesto, ¿no es cierto? Entonces, vemos el monóxido de carbono. Sí, el carbón es igual a 12, ¿no es cierto? Y el oxígeno es igual a 16. Sí, a 16 gramos, a 12 gramos y 16 gramos. Sumamos estos dos y decimos que el monóxido de carbono pesa 28 gramos, ¿no es cierto? 12 más 16, 28 gramos. Listo. Dicen, pero Ahora, ya no le multiplica por 2. aún no reemplazo en la Ah, fórmula. ya. Sí, ya vamos a hacer ese paso. Entonces, igual, tenemos el O2, sí, que sería el oxígeno que pesa 16 gramos por 2 moléculas que tenemos de oxígeno, ¿no es cierto? Eso nos daría 32 gramos. Ya, está del lado del reactivo. Ahora, del lado del producto tenemos CO2. El C que pesa 12 gramos y que tenemos una sola se queda así. Y el oxígeno que pesa 16 gramos. Sí, tenemos 2 moléculas por 2. 16 por 2 igual nos van a dar 32 gramos. Sumamos 12 más 32. Esto es igual a 44 gramos, ¿sí? Entonces por eso decimos que el CO2 pesa 44 gramos, el CO 28 y el oxígeno gaseoso, ahí no le he puesto aquí. El oxígeno gaseoso que pesa 32 gramos. Ya, ahora reemplazamos estos valores en la fórmula con los índices que nosotros pusimos. Ya, entonces ahora sí podemos poner 2 moléculas de CO que pesan 28 gramos más el oxígeno que pesa 32 gramos. Reaccionan y nos dan de producto 2 moléculas de CO2. Cada molécula pesa 44 gramos. Ahí. Ya. Resolvemos. 2 por 28 serían 56 gramos. Más 32. Dos por 44, 88 gramos. 56 más 32 son igual 88 gramos, ¿no es cierto? Y que corresponden a los 88 gramos que tenemos de producto. Ya, entonces de esta forma comprobamos, ¿sí? Que se comprueba la ley de conservación de las masas y la ley de porcentualidad al igualar a la reacción que nos quedará así, ¿no es cierto? Que 2 moléculas de monóxido de carbono o CO más oxígeno gaseoso, O2, nos van a dar 2 moléculas de CO2. Sí, entonces es de esta forma que comprobamos que la reacción está balanceada y estable. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Quedó un poco más claro con este Sí, ejercicio? licenciado, pero el 2 es, por ejemplo, el número que está del oxígeno o del CO2. El 2 está del lado del CO2. Sí, sí ve que aquí está la flechita. A ver, espérense, les puedo esta flechita.
Capaz que eso es lo que no les... Sí, deja ver. pero digo, en lo último, en el momento de multiplicar 28 gramos por 2. Ah, sí, porque es el CO. A ver, si no es cierto, usted dice en esta parte de aquí, a ver, ¿dónde está el palito este? Usted dice aquí, ¿no es cierto? Sí, ahí. Ya, si ve que acá arriba separamos, ¿sí? El CO, la CP es Sí, 12 o los dos que le 16, pusimos. exacto. Ajá, ya ahí 12 más 16, 28, y 28 por 2 es el 56. Y el Y ahí se 32 resuelve. gramos es el resultado del oxígeno. Ajá, O sea, exacto. Sí, de esto de acá arriba. ya entendí, ahorita sí ya entendí. Ya, chéverazo. ¿Alguien más alguna duda? Licenciado, Profe, A ver, dígame primero, Braulio. licenciado, lo que yo más o menos entendí, que en la primera parte que usted le hace, le igualamos, ¿no es cierto? Ajá, en la primera parte igualamos para comprobar que tengamos el mismo número de moles en ambos lados. Pero para hacer el ejercicio usted le toma de la forma original y al último le reemplaza. Exacto, sí. Se toma la fórmula original, se nivelan y luego para hacer más fácil, sacamos los pesos y sabemos que sacamos los pesos de cada compuesto que está reaccionando en la fórmula, ¿no es cierto? Entonces sabemos que era CO. A ver, digamos, empíricamente sabemos que, ¿no es cierto?, unir CO más O2 nos va a dar CO2, ¿sí? Pero para que esta reacción sea estable, digamos, para que podamos hacer en laboratorio, podamos hacer sintéticamente, tenemos que saber en qué proporciones vamos a tener que hacer que reaccionen. Sí, entonces, ahora sabemos que si sumamos una sola molécula de CO más O2, nos va a quedar CO2 pero no está nivelado, ¿sí? No funcionaría. La reacción no se completa. Entonces, para que la reacción se complete, agregamos estos índices que indican cuántas moléculas de cada una vamos a tener que usar como reactivo y que nos van a dar como resultado. Sí, esa es la función de balancear ecuaciones químicas. No sé si fue un poco más claro tal vez ahora. Sí, pero Dígame, Braulio, ¿me entendí un poco más o más bien quizás le confundí o no entendí bien la pregunta? No, o sea, sí, más o menos lo voy a entender lo que me dijo en este momento. ¿Por qué me confundí? Porque en el primer ejercicio que hicimos al revés. Al menos eso le vi yo. Entonces, ahorita en el segundo que ya hizo, como que me quedó más grabado lo que está realizando usted. Pero obviamente... Claro. Como le digo, sí, primero lo que siempre se hace es esta ley de la porcentualidad, sí, que es nivelar los índices y ver que tengamos el mismo número de átomos y luego comprobar el peso, sí, la masa, la ley de conservación de la masa. Sí, licenciado, eso sí le comprendí. Allá. No se preocupen, igual, la siguiente semana es un tema que va enlazado a esto, sí, y vamos a volver a repasar, sí, no se preocupen. ¿Alguna pregunta más antes? Ay, ya me he pasado como 8 minutos. ¿Alguna pregunta más para finalizar la clase? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo al pelo? Sí, Lice. Ya, entonces eso es todo por esta semana. Que les vaya muy bien, tengan una buena semana. Espero que todo esté bien con estas lluvias horribles que hemos pasado en la ciudad. Hasta luego, cuídense, que pasen muy bien. Gracias, Lice. gracias, Licen. Hasta luego, pasen bien. Gracias, Licen. Cuídese. Hasta luego. gracias, licenciado. Lo vean bien.